Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Iglesia, déjenme por favor comentarles que en el Antiguo Testamento hay un contexto muy importante que nosotros tenemos que entender, y es el deseo de Dios para la educación de su pueblo. Dios promueve, Dios fomenta, Dios impulsa la educación, la impulsó, ¿no es cierto?, la educación en las familias del Antiguo Testamento. Dios quería que cada familia se responsabilizara por educar a sus hijos, que cada familia se responsabilizara para que cada hogar fuera como una pequeña escuela en cada familia. Déjenme darles un contexto, puntos claves sobre la educación hebrea antigua. Por ejemplo, responsabilidad paternal. La ley o la Torá, la ley que Dios le dio a Moisés para que Moisés le diera al pueblo, imponía al padre y a la madre la obligación de enseñar a sus hijos. Porque no habían escuelas en ese tiempo todavía, lo que habían eran escuelas rabínicas para preparar, ¿no es cierto?, a aquellas personas en el conocimiento de la ley de Dios, pero no había una escuela pública como lo hay hoy. Entonces, si había, por ejemplo, 200,000 hogares, 200,000 familias, 200,000 escuelas. Porque Dios le da la responsabilidad y la obligación a los padres de enseñar a sus hijos. ¿Cuál era el método que se usaba? Esa es la responsabilidad. El método que se usaba era la repetición. ¿Cómo así, pastor? La repetición. Sí, la repetición. El aprendizaje oral. A través del contar historias. Hijo, hay un Dios que abrió el mar para que el pueblo pasara. Ah, ¿de verdad, papá? Sí, hijo. Y ese Dios es nuestro Padre. Ese Dios es el Dios de nuestra familia. Ese Dios es el Dios de nuestra nación. Ese Dios es el que provee para nosotros. Y ese Dios tenemos que obedecerlo, tenemos que temerlo, tenemos que guardar sus mandamientos. Ese era el método de aprendizaje, un método de aprendizaje oral, a través de repetir todas las maravillas. Hijo, hay un Dios que hacía llover pan del cielo. Ah, ¿en serio? Sí, pan del cielo. Responsabilidad, método, contenido. Incluía la ley, esto de enseñar los padres a los hijos incluía la ley. Pasajes claves como el Shema, que es lo que hemos venido estudiando anteriormente. La madre, por ejemplo, tenía un rol crucial en la enseñanza temprana y en la formación de valores hacia los hijos, aportando suavidad, constancia, nutrición, formación, discipulado. Por eso en Proverbios 31, cuando habla de la mujer virtuosa, es como el prototipo, ¿no es cierto?, de madre que instruye, que ama, que aprecia, que cuida, que educa también a sus hijos. Y obviamente no solo la madre, sino el padre. Y el propósito final en el lugar de todo esto era formar individuos temerosos de Dios, formar personas temerosas de Dios, formar personas virtuosas y formar a esos niños que para que cuando crezcan fueran obedientes a la ley de Dios. Ese era el propósito de que Dios da la responsabilidad a los padres de educar a los hijos. Y por eso, ¿no es cierto?, vemos más adelante en la Biblia cómo los Proverbios habla y dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y quiero hablarte hoy día de 7 principios que nosotros tenemos que enseñar en el hogar como padres. 7 principios que nosotros tenemos que aplicar en nuestro hogar para la crianza y el discipulado de nuestros hijos. Punto número 1, principios y valores espirituales. Principios y valores espirituales. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Que cada padre, como en la Biblia, en la antigüedad, cada padre hoy en día, en nuestra iglesia, cada padre tiene la responsabilidad de enseñarle a su hijo quién es Cristo. Vamos a hablar de valores espirituales. Es nuestra responsabilidad como padres enseñarle a nuestros hijos quién es Dios. Debemos de enseñarle a nuestros hijos cómo ellos llegan a ser salvos. Cómo ellos obtienen el perdón de Dios. Cómo ellos deben de relacionarse con Dios. Cómo ellos obtienen el perdón de sus pecados. Es responsabilidad nuestra de que ellos tengan a Jesús como su Salvador personal. Es nuestra responsabilidad de enseñarles a ellos a crecer como personas cristianas. También tenemos que enseñarles la importancia de la palabra de Dios. ¿Y cómo se enseña eso? Haciéndolo nosotros. Haciéndolo nosotros, porque los niños aprenden más viendo que escuchando. Aprenden más viendo que escuchando. Entonces,
Agarremos la Biblia como familia, a un horario en el día en que estemos todos, leamos un devocional, leamos un párrafo de la Biblia. Tengamos un devocional como familia. Contémosle las historias a nuestros hijos de la Biblia, las historias más comunes, que ellos las conozcan. Es nuestra responsabilidad que ellos, ¿no es cierto?, crezcan con esto creciendo, pero es importante que ellos nos vean también a nosotros leyendo, estudiando, orando, congregándonos, porque al ver ellos también aprenden. Es nuestra responsabilidad como padres instruirlos en lo espiritual, que sean parte de una comunidad cristiana. Es nuestra responsabilidad animarles a que se bauticen en el Señor y que anden en los caminos de Dios y que tengan una relación personal con Dios. Principalmente esa es la tarea de los padres que componen esta iglesia. Principalmente padres. No, muchos piensan de que esa no es la tarea de la iglesia, y en realidad sí es, porque en la iglesia se enseña, se promueve, se fomenta esto. ¿Qué es lo que dice el Salmo 127? Salmo 127, 3 al 4. ¿Por qué es importante? Estamos en el primer principio y valor que nosotros tenemos que enseñarle a los hijos, es el espiritual, y es en cuanto a que conozcan a Dios, que conozcan al Dios de la Biblia, que conozcan al Dios de la palabra, que conozcan el Dios también que gobierna, ¿no es cierto?, nuestras vidas. Y el Salmo 127, 3 al 4 dice: He aquí herencia de Jehová son los hijos. He aquí herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima es el fruto del vientre. Y pongan atención a esto: como saetas o como flechas en la mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Salmo 127, 3 y 4. He aquí herencia de Jehová son los hijos. Es decir, los hijos, nuestros hijos, son la herencia de Dios. Y Dios nos manda a nosotros a que nosotros los eduquemos, los instruyamos en el camino de Dios. Ese es el primer principio que nosotros como padres, si queremos luchar por nuestra familia, eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Iglesia, lo que nosotros sembremos en nuestros hijos, eso vamos a cosechar. Lo que mi padre sembró en mi vida, hablando de mi vida personal, eso es lo que cosechó desde un tiempo. Yo odiaba a mi padre con mucha gana, porque no sembró en mí. Y lo que sembró, eso es lo que cosechó. Obviamente Dios cambió esa historia, y ya lo he dicho. Siempre pongo estos ejemplos porque es importante. No puede ser aquí solo letra, solo teoría. Pero si nosotros sembramos en nuestros hijos la verdad se cosechará en ellos. Hay niños, adolescentes y jóvenes que odian a sus padres. Y el motivo es lo que los padres sembraron en ellos cuando eran pequeñitos. Entonces Dios nos manda hoy día a que sembremos en ellos la verdad. Que los instruyamos en el camino de la fe. Principio número 2, son 7. Principio número 2. Principios y valores morales. Educación que tenga que ver con la moral. No inmoral, sino moral. ¿Qué significa esto? Que los niños sean honestos. Que los niños sean honestos. Enséñele a sus hijos a no mentir. Dígales: hijos, si tú me mientes a mí, le estás mintiendo a Dios. Si tú me mientes a mí, le estás mintiendo a Dios. Si tú estás siendo irrespetuoso conmigo, estás siendo irrespetuoso con Dios. Si tú no eres leal a mí, no le estás siendo leal a Dios. Porque para eso hay un padre y una madre dentro del hogar que deben de reflejar a Dios. Y el niño, si es como sus padres, como sea con ellos, así va a ser con Dios. Por eso a medida que yo crecía, como no era un padre presente el que yo tuve, entonces por eso a mí me costó tener una relación con Dios, porque yo miraba a Dios lejano, porque así fue mi padre en la tierra. Y nosotros somos figuras que representan a Dios adentro del hogar. Enseñémosles acerca de la moral. Hay que enseñarles acerca de la pureza moral, cómo cuidar su cuerpo, qué deben de hacer, qué no deben de hacer con su cuerpo, la importancia de casarse de tener relaciones sexuales hasta que se casen, que no es bueno eso afuera del matrimonio, eso tiene que ver con la moral. Hoy en día, pastor, eso ya es muy antiguo.
Eso ya es muy viejo, eso ya ni se enseña. Ese es el diablo el que nos hace creer eso. Eso tiene que ver con la moral. Hijos con una moral formada. Enseñar con la moral tiene que ver también a que no violen su propia conciencia, que no hagan cosas que su conciencia no está tranquila. Si tu conciencia no está tranquila, hijo, no lo haga, porque es una señal de Dios. Dios ha puesto la conciencia en cada persona para que nos advierta de algo. Madres solteras, creen un ambiente, formen un ambiente de paz en la casa. Enséñenles a sus hijos y sean ejemplos de devoción, ejemplos de amor. Que sus hijos miren una mujer virtuosa en usted. Porque esto, claro, hablamos de familias funcionales y disfuncionales. ¿Y qué pasa, pastor? Si yo soy solo un padre soltero, entonces esto no aplica conmigo. Si yo soy solo una madre soltera, entonces esto no aplica conmigo. Sí aplica. Sea una madre bíblica, sea un padre bíblico, sea un hombre virtuoso, sea un hombre ejemplar, un hombre de devoción, un hombre que ama a Dios, un hombre amoroso, un hombre proveedor. Y su familia va a ser funcional. Pero enséñenles a sus hijos, enseñémosles a nuestros hijos acerca de la moral. De que si van por la calle caminando y se van comiendo un helado, que no boten el papel hasta que lleguen a un basurero. Eso tiene que ver con la moral. Es triste ver jóvenes en el camino fumando por la calle y hasta se le quedan viendo a uno y tiran el humo. Y según ellos es como... No, es tan triste porque eso muestra algo. ¿Y qué entienden estos jóvenes acerca de la moral? ¿Qué saben acerca de la moral? ¿Qué saben acerca de estos principios? Que la moral tiene que ver con el cristianismo, que la moral tiene que ver con la palabra de Dios. Entonces, adoptemos nosotros los que estamos acá estos principios y llevémoslos a nuestra familia. Seamos padres que fomentan la moral adentro de la casa, que haya respeto, que haya honestidad. Principio número 3, son 7. Principios y valores para relacionarse sanamente. Para relacionarse sanamente. Debemos de enseñar a nuestros hijos a relacionarse sanamente con los demás. Enséñeles a sus hijos. Enseñémosle a nuestros hijos a escoger las amistades, que las amistades sean amistades piadosas, ojalá amistades cristianas. No es que no puedan tener amigos no cristianos, pueden hacerlo, pero que esos niños vean la moral en ellos, vean principios en ellos, como, wow, mi amigo es impresionante cómo obedece a su padre, cómo respeta la autoridad. Los demás van a ver eso en nuestros niños. Principios y valores para relacionarse sanamente. La Biblia enseña acerca de esto. ¿Con quién nosotros tenemos que relacionarnos? Y también la Biblia nos enseña a personas que jamás pueden ser los amigos de nuestros hijos. Enseñémosle a nuestros hijos a cultivar relaciones sanas con otros niños y también relaciones sanas con adultos. Así ellos respetarán a los adultos, serán niños de respeto y ellos crecerán con esta moral. Enseñémosle a nuestros hijos a ser transparentes, a cómo ser sinceros, a cómo ser útiles. Estos son principios esenciales para la vida. Cuando Dios daba las normas, los preceptos, las leyes al pueblo de Israel, les decía, no se casen con filisteas, amorreas, egipcias, no se casen con mujeres o hombres de otros pueblos. Porque esos pueblos, esas personas van a hacer que ustedes dejen mis caminos, porque son paganos, porque son idólatras, porque no tienen principios, porque viven otra vida. Israelitas, cánsense con israelitas. Y nosotros vemos hoy en día la importancia de que nuestros hijos se casen también con personas cristianas. Qué importante es enseñarles a nuestros hijos a relacionarse sanamente. Que ellos aprendan a querer, que ellos aprendan a respetar, que ellos aprendan a honrar a los demás. Que ellos aprendan estos principios para que cuando ellos se casen sean buenos esposos, sean buenas esposas. Deseemos que nuestros hijos sean buenas personas. Promovamos que ellos sean buenas personas.
No solo enseñándoles a soñar que lo sean, sino enseñándoles a cómo ser. Principio número 4, principios y valores vocacionales. Son 7, vamos por el 4. Principios y valores vocacionales. Enseñémosle a nuestros hijos la responsabilidad de encontrar una vocación. De encontrar una vocación. La responsabilidad es nuestra. ¿En qué eres bueno? ¿Te gusta soldar? ¿Te gusta la mecánica? ¿Te gusta la ingeniería? ¿Te gusta la medicina? ¿Te gustan las artes? No encuadremos a nuestros hijos a de que si tú no tienes esto, si tú no tienes esto, si tú no tienes esto, y si tú no tienes esto otro, no eres nadie. No eres nadie, no. Rompamos esos patrones. Ayudémosles a ellos a entender qué es lo que Dios quiere para ellos. Hijo, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? No es la voluntad de la sociedad para tu vida, no es la voluntad de tus amigos para tu vida, ni siquiera es nuestra voluntad, es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? ¿Qué es lo que Dios quiere a lo que te dediques? ¿Qué es lo que Dios quiere que seas? Valores vocacionales. Tenemos que ayudarles a ellos a entender la diferencia entre invertir sus vidas y malgastar sus vidas. Hijo, con esto vas a desperdiciar tu vida, con esto vas a invertir tu vida. Eso es lo que Dios quería con su pueblo, que los hijos judíos de su pueblo fueran grandes personas. Y de hecho, lo fueron. En la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania quería sacar a todos los judíos de Alemania, todos estos tipos eran dueños de joyería, zapatería, telas, unas industrias. No, bueno, hay una alemana acá, entonces no sé si creo que estoy diciendo lo correcto. No, sí he estudiado y he leído estas cosas. Pero eran personas de bien, eran personas importantes con la moral alta. Anda a decirle a un judío que tenga problemas de identidad. No tienen problemas de identidad, saben quiénes son. Porque así fueron creados, porque la ley de Dios los crió así, los formó así, de que son escogidos, de que son una nación santa, de que son esto, y de ellos son los profetas y Abraham y todas las promesas. Entonces ellos fueron creados con valores vocacionales. Enseñémosle a nuestros hijos la diferencia de que no vivimos solo por tener un título y trabajar y después nos retiramos y nos achantamos y cumplimos con el propósito de la vida. Es importante trabajar, sí es importante tener un título, sí es importante retirarse, no digo que no, pero no es el propósito de la vida. Hay un propósito mayor. Nosotros que estamos en Dios tenemos un propósito mayor. Hasta el día en que nosotros nos muramos, dejaremos de tener propósito aquí en esta tierra. Hasta el día en que nosotros entreguemos nuestro último suspiro. No, yo ya me retiré, yo ya... No, tú sigues teniendo propósito. Enséñele a su hijo a encontrar su vocación. Es bueno para el deporte, es bueno para las artes, es bueno en la música. Impúlselo en eso, con principios y valores bíblicos. Principio número 5. Principios y valores sobre el manejo del dinero. ¿Cómo hubiera deseado yo que mis padres me hubieran enseñado a cómo manejar el dinero, a cómo usar el dinero? Los errores que uno comete. ¿Cuántos de ustedes le enseñan a sus hijos a manejar el dinero? ¿Para qué sirve el dinero? ¿Cómo se obtiene el dinero? ¿Cómo se gasta el dinero? ¿En qué es más importante gastar el dinero? La importancia de ahorrar. Si no lo hacemos, es tiempo que lo hagamos. Y el propósito del dinero es que le demos gloria a Dios con él. Ese es el propósito del dinero que Dios nos da. Señor, yo te glorifico con mi dinero. Señor, yo te glorifico de la forma como yo gasto el dinero, de la forma como yo invierto el dinero. Enseñémosle a nuestros hijos a que el dinero es algo que viene de Dios y va de regreso a Dios. De que si yo no tengo y de que si yo tengo es porque Dios me da y es porque a lo mejor Dios me ha quitado. Pero de Dios viene nuestro dinero. Enséñele a su hijo cómo se obtiene el dinero. Hijo, usted no obtiene el dinero robando, usted no obtiene el dinero
con corrupción, usted no obtiene el dinero con narcotráfico o con vender droga o con esto. El dinero se obtiene trabajando, el dinero se respeta y el dinero se usa bien, el dinero se ahorra, el dinero se usa de esta forma. Hijo, sea sabio con su dinero. Nunca es tarde para enseñar esto, nunca es tarde para enseñarlo. Adoptemos estos principios y llevémoslos a nuestros hijos. Enséñele a sus hijos la importancia de diezmar, la importancia de que ellos honren a Dios con su dinero. Si usted puede darle una mesada a sus hijos, hágalo. Aunque sea poco, aunque sea 20,000 pesos al mes o 10,000 pesos al mes. No es una cantidad grande, hágalo. Y enséñele a ellos cómo manejar esas 10 luquitas en el mes. Cuando ellos crezcan, van a ser buenos administradores. Cuando ellos crezcan, van a ser personas que van a saber manejar su plata. ¿Están conmigo? ¿O es muy raro lo que estoy hablando? Ya, qué bueno, ya me hicieron sentir mejor. Proverbios 6:20. Proverbios 6:20. Les voy a dar tiempo para que lo lean y lo busquen, perdón, para que lo busquen. Proverbios 6:20 dice: Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Valor número 6, el penúltimo. Principios y valores sobre la autoridad. Autoridad, no autoridad, autoridad. Enseñémosle a nuestros hijos que hay autoridades en la vida, que no pueden ir como caballos locos por la vida, que no pueden ir como cabras locas por la vida, que no pueden cumplir los 18 años o cumplir los 21 años y ¡fua! Y hacer lo que quieren. No, hay autoridades en la vida. Dios es la primera autoridad. Los padres son la segunda autoridad. Las autoridades en la iglesia, la tercera autoridad. Las autoridades en el colegio, en la educación, la cuarta autoridad. Y la autoridad del gobierno. Hay una escala de las autoridades. Que respeten a las autoridades, que respeten a los carabineros, que respeten a sus profesores, que respeten a sus mayores, que respeten a sus padres y sobre todas las cosas que honren a Dios. ¿Saben los problemas en los que yo me metí por no respetar la autoridad? Estuve hasta en la cárcel por no respetar la autoridad. La mayoría sabe esto. Porque yo creía que yo lo sabía todo. Cuando llegaron mi papá con mi hermana a sacarme bueno, fueron solo 6 horas ya. Y yo estaba tan enojado y es como que, ¿y para qué? Y ellos pagaron la fianza, pagaron todo. Y no, y yo todavía, no, como creyéndome que me estaban ayudando, me estaban sacando de allí. No. Enseñémosles a nuestros hijos a respetar la autoridad. Ellos deben de comprender que hay autoridades a las que debemos rendir cuentas, porque si un niño no tiene idea de rendir cuentas y que hay autoridades, empezando las de Dios y las del hogar, ellos nunca respetarán y nunca honrarán a nadie, se mandarán solos y eso es grave, iglesia. Un niño que se mande solo, eso es grave. Un joven que se mande solo es grave. Yo hago lo que quiero, yo me muevo como quiero, yo me meto con quien quiero, yo pololeo con quien quiero, eso es grave. Enseñémosle a nuestros hijos la importancia de la autoridad y la escala, cómo funciona la autoridad. Enseñémosles a nuestros hijos a que rindan cuentas. Hijo, ¿por qué hizo esto? ¿Qué pasó acá? ¿Puedes explicarme qué te llevó a eso? Eso es rendir cuentas. No es control, no es autoridad distorsionada. Es, hijo, explíqueme, soy tu padre, soy tu madre. Cuéntanos, ¿qué pasa? ¿Cómo te podemos ayudar? Si nosotros les enseñamos a ellos a respetar la autoridad y la escala de las autoridades y quién es la mayor autoridad, Dios siempre estará con ellos. Papá y mamá no van a estar con ellos, pero Dios sí va a estar con ellos. Saben, todos saben que tengo un hermano gemelo y nosotros éramos tan atrevidos, hacíamos cosas tan tremendas. Un día fuimos a un campamento con la iglesia en la que yo crecí allá en El Salvador. Y había una poza, un río, y arriba había una piedra grande, como la poza del Encanto acá en Espinillo, donde uno se tira para abajo, pero arriba de esa roca había un árbol y de allá arriba los más grandes se tiraban para abajo.
Y recuerdo que yo subí, estaban todos los líderes, hasta el pastor estaba abajo como, Salvita, Salvita, bájese, bájese, me decía. Y saben que antes de subirnos al bus para irnos cuando estábamos en la iglesia, yo recuerdo a mi hermana mayor, porque era como nuestra apoderada, ella me agarró así de la polera de aquí y me dijo, no vaya a andar haciendo estupideces, me dijo. Y cuando yo estaba allá arriba a punto de tirarme, me acordé de eso y me bajé y no me tiré. Amén. Pero los hijos, cuando están a punto de hacer una estupidez, se acuerdan de las cosas. Todos pueden llevar esto a su contexto. Yo no sé no sé qué hubiese pasado, pero es importante que nosotros les hagamos entender a ellos cuál es la autoridad, que se respeta la autoridad. Y así Dios estará en todas partes. Papá y mamá no, pero Dios sí, porque Dios está en la conciencia, como cuando me dijo, bájate de ese árbol. Así funciona esto de la autoridad. Dios va a estar con ellos en la universidad, en el colegio, en el trabajo. Dios va a andar gobernándolos a ellos en todas partes. Muchos proverbios. Proverbios 10.1. Proverbios 10.1. Allí dice, usted lo puede buscar, por favor, y lo puede anotar en sus notas. Dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. El hijo sabio alegra al padre y el hijo necio es tristeza de su madre. Háganle leer a sus hijos los proverbios. Denle interés, leamos o póngase a leer con ellos los salmos, los proverbios. Hay tanta sabiduría para ellos. Y vamos al último. Principios y valores en lo personal. Como personas que ellos son. Todo niño, todo joven, todo adolescente, todo preadolescente debe entender que es valioso. Que es valiosa. Que tiene valor. Ellos deben saber que sus padres los aman. Ellos deben saber que son importantes para Dios también. Hay que enseñarles a nuestros hijos el sentido de valor. Que ellos pertenecen a una familia. Y si nosotros no les enseñamos esto, que ellos son valiosos en la familia, a lo mejor una red de narcotráfico los va a hacer sentir importantes. A lo mejor un grupo de algo malo los va a hacer sentir, somos familia. ¿Cuántos hemos visto la película de Rápido y Furioso cuando está Toretto ahí en la mesa? Y acababan de venir de hacer una pillería grande, una película. Y él dice, somos familia. Jejeje. Porque los grupos criminales de bandas así se tratan, somos familia. ¿Qué concepto de familia es ese? Pero si nuestros hijos no son valiosos en nuestra familia, ellos van a ir a encontrarse a cualquier demonio por allá y ese demonio los va a hacer sentir valiosos. Anda a sacarlos de allá después. Cada niño debe de seguir, y cada adulto también. Cada adulto, oye, ¿sabes? Nosotros cuando vamos también a visitar a nuestra familia, sea a los Estados Unidos o a Salvador, es lindo ver cómo mis suegros abrazan a mi esposa y le dicen que la aman. Y eso a mí me bendice. Claro, ya estamos grandes, somos adultos, tenemos responsabilidades, pero qué lindo es cuando tus padres, aún ya mayores, los que son abuelos, los abuelos tienen tanto que entregar, tanto que entregar. Hagan sentir valiosos a sus hijos, por muy grandes que sean. Es importante. Por eso los niños se unen a las pandillas, se unen a grupos de trastornos de identidad, porque allá sí son aceptados. Cada niño debe de crecer. Ponga atención, iglesia, o anótelo si quiere. Cada niño, cada joven, cada persona debe de crecer con esta estabilidad emocional, con las siguientes características: sentido de aceptación, sentido de pertenencia, sentido de valor personal, sentido de competencia, es decir, que es capaz, y sentido de amor. Se lo voy a volver a repetir. Sentido de aceptación, sentido de pertenencia, sentido de valor personal, sentido de competencia, que él es competente, que él es capaz de hacerlo, y con sentido de amor. Soy alguien, soy valioso, me aceptan, soy amado, soy deseado, soy competente, puedo hacerlo. Cuando los niños crecen sin esto, cuando los niños crecen sin esto,
Hagamos todos así. Eso. Y por eso Dios en su gracia y en su misericordia te dice hoy, lucha por tu familia. No importa que no lo hiciste quizás cuando estaban niños, anda ahora y hácelo. Agárrale así la cara a tu hijo, míralo y dile, hijo, eres importante para mí. Si me necesitas, estoy aquí. Dios ha hecho una obra en mi vida. Quiero caminar contigo. La contraparte de crecer sin esto es sensación de vacío, hay sensación de ausencia, hay sensación que algo falta, hay sensación de que no se sienten dignos, no se sienten tomados en cuenta. ¿Sabes lo que es llegar a la casa y no ver a tus padres y una casa vacía, una casa sola? Bueno, yo tuve la desdicha de crecer así. Hermanos, cuando yo hablo de mi testimonio es para glorificar a Dios, ¿de acuerdo? No es para vergüenza ni para... Así viví, no pasa nada. Dios hizo una obra en mi vida. Primera de Crónicas 16:28, este es el último principio del que estamos. Primera de Crónicas 16:28 dice, tributen al Señor, familias de los pueblos. Primera de Crónicas 16:28, tributen al Señor, familias de los pueblos, tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la gloria que corresponde a su nombre. Tributen al Señor, preséntense a Él con ofrendas. Adoren al Señor en su hermoso santuario. ¿Quiénes? Familias. Dios ama a la familia, iglesia. La sociedad, no tanto. O quizás sí, pero hay una distorsión en cuanto a esto. Así que como manera de aplicación de este mensaje, padres, eduquen a sus hijos, den instrucciones, sean maestros en la casa, no sean desinteresados. Levanten a sus hijos. Esto es importante. Sacrifiquen por sus hijos. Sean buenos padres. Sean padres presentes, padres proveedores, padres que dan amor, padres que corrigen también y disciplinan con gracia y con amor. Padres que dan seguridad, padres que dan amor incondicional. Enseñémosle a nuestros hijos que Cristo es la verdad. Seamos líderes siervos adentro de la casa. Lavémosle los pies a nuestros hijos a través del servicio y el amor, así como Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Seamos pequeños Cristos adentro de la casa, adentro del hogar. Cuando los niños ven a sus padres sirviéndoles, ellos dicen, yo valgo, yo cuento, yo encajo, yo soy importante. Pero cuando los padres no les sirven a sus hijos, vacío, ausencia, no soy digno, van a andar mendigando amor por todas partes, buscando el amor en que los padres debieron de dar en pololos o en las pololas, el abrazo que el papá le tuvo que dar a la niña, si no lo tuvo, esa niña lo hubiera buscar en un cabro por allá. Perdón la expresión, pero mi corazón se entristece mucho al ver estas cosas. Y para terminar, iglesia, creemos, promovamos, formemos, construyamos el mejor ambiente en el hogar para nuestros hijos, con Dios en el centro. Usted créase el cuento, esta es la mejor familia del mundo. Sí, pues Clara. Usted es el mejor hijo del mundo. No, pastor, le está haciendo crecer el orgullo. No, la moral, la identidad, eso es afirmación, eso es sembrar, regar la planta. Este es el penúltimo mensaje de esta serie, ya nos va a quedar solo uno más el próximo domingo y de ahí vamos a avisarles qué es lo que vamos a continuar estudiando. Vamos a orar 7 principios para ejercer la paternidad y la maternidad adentro de la familia, porque Dios así lo quiso para su pueblo, y no solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo, y ahora nosotros, la iglesia, que somos el nuevo Israel, ¿por qué no vamos a hacer esto? No, es que mi hijo ya creció, hágalo. No, mi hijo no está aquí, llámele. No, es que sea un promotor de la unidad, de la restauración. Hay tiempo todavía. ¿Respira? ¿Tiene salud? Sí, hay tiempo entonces. Señor, gracias. Gracias porque tú nos educas
Señor, ayúdanos a ser padres bíblicos, madres bíblicas. Ayúdanos, Señor, a ponerle una marca, Señor, a nuestro hogar. La marca de Dios, el sello de Dios. Ayúdanos, Señor, a llevar a la práctica estos principios. Principios acerca de la moral, principios acerca de lo espiritual, principios acerca de la vocación, principios acerca, Señor, de tantas cosas. Señor, queremos arrepentirnos si hemos fallado como padres en estas áreas. Pero nunca tendremos una iglesia firme y sólida si no hay familias firmes y sólidas. Sabemos que la verdad de Dios está aquí. Sabemos que enseñamos tu verdad, tu palabra, el Espíritu Santo. Tú nos has salvado, tú nos has perdonado. Pero somos las familias, las ruedas de esta iglesia, las componemos nosotros, las familias. Y el Espíritu Santo va por delante de nosotros, guiándonos. Y Cristo nos da la fuerza para que nosotros seamos esta comunidad cristiana. Cristo por delante. Ayúdanos, Señor, a enseñarles a nuestros hijos a cómo administrar, Señor, el dinero. Ayúdanos a ser padres de luz, madres de luz. No cabros chicos ni cabras chicas, no, padres de luz. Padres que tienen agarrado el sartén por el mango. Padres que saben lo que están haciendo, Señor. Gracias por esta serie. Gracias por la educación que tú nos estás dando, Señor. Llévanos al arrepentimiento. Llévanos al compromiso. Llévanos, Señor, a retomar estos principios. Llévanos, Señor, al cambio. Llévanos, Señor, a ser hombres de valor, mujeres de valor, padres conforme a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Obra, Señor, en la iglesia. Amén y amén. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.